Buenas tardes, mi nombre es Yesebel Ramos Sedano, soy residente de segundo año de la subespecialidad de neonatología y les voy a presentar mi proyecto de implementación en salud digital en el curso de telesalud que se llama Teleconsultas, Inicio de Terapias en Rehabilitación. Primero les presento el índice que se plantea para este proyecto. Primero hablar un poco de la introducción, de la problemática, de por qué quiero implementar este proyecto. Luego vamos a un diagnóstico situacional de la población, de la institución, luego planificación e implementación de cómo se va a hacer el proyecto en sí, y luego qué estrategias se van a usar para monitorizarlo y evaluación continua, conclusión y finalmente referencias. A manera de introducción, en las últimas décadas la neonatología se ha desarrollado mucho y ha traído consigo el aumento de sobrevida de los prematuros. Cada vez hay mucho más prematuros extremos de menor edad gestacional que sobreviven, y si bien es cierto esto es un gran avance para la neonatología, pero también trae consigo el aumento de una de las complicaciones a largo plazo en los prematuros, como es el retraso del desarrollo psicomotor. En nuestro medio, en nuestro país, aproximadamente el 50% de prematuros presenta alteraciones del retraso de desarrollo psicomotor, siendo así que a menor edad gestacional pues presentan mucha más prevalencia de ese trastorno. Ahora, otra cosa importante a recalcar es que una gran parte de esta población de prematuros se pierde en el seguimiento de prematuro o de alto riesgo por muchas barreras, ¿no? A veces es por la distancia, que no pueden acercarse al establecimiento de mayor complejidad, en donde debieran seguir su seguimiento de alto riesgo, por la lejanía de citas, por el sistema de referencia de nuestro seguro, y por otras barreras también económicas del mismo familiar que no puede acercarse o que no puede obtener una cita a tiempo. Por este motivo se busca implementar este sistema de telesalud en establecimientos de menor complejidad, en donde se pueda intervenir de manera oportuna en los pacientes prematuros, detectarles este tipo de trastorno y que a través de una teleconsulta con profesionales en el área puedan empezar un sistema de terapias desde su casa hasta que puedan ser evaluados por el especialista en rehabilitación. A nivel de MINSA nos dice que una cifra de todos los nacimientos, el 8% aproximadamente es de prematuros. Si bien es cierto, en crudo podríamos verlo como es una cifra muy pequeña, pero en los pacientes evaluados en menor de 3 años con retraso del desarrollo psicomotor, la mayoría de ellos corresponden al grupo etario de prematuros, más del 60%. Es decir, que es un gran problema de salud que debemos atacar, y que hasta la fecha pues no hay un sistema de teleconsulta que pueda acercar de esta manera al paciente, ¿no? Directamente, para que pueda ir avanzando. También presento algunas definiciones, primero desde el punto de vista de la telesalud. Para recordar, la salud digital nos permite establecer pautas generales para el implemento y desarrollo de la telesalud en instituciones mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. La telemedicina nos hace alusión a un suministro de servicios de atención sanitaria por profesionales que se valen de ese tipo de tecnologías para poder intercambiar datos entre sí con otros profesionales, que les permita y les ayude a hacer diagnósticos oportunos, terapias oportunas y poder prevenir ciertas enfermedades. Aquí llamamos interoperabilidad. En nuestra norma técnica es la capacidad de interactuar que tienen las organizaciones para alcanzar objetivos que se han pautado previamente entre ellas, recurriendo a información, a conocimientos, a través de procesos y sobre todo al intercambio de datos. Y desde el punto de vista de la idea de este proyecto, algunas definiciones a tener en cuenta es el prematuro, es todo aquel recién nacido menor de 37 semanas. Ahora, si hablamos de prematuros de alto riesgo, pues serán aquellos que tengan menos de 32 semanas, que es una población ya con muchas más comorbilidades por su mismo inmadurez que presentan, y que pues en ellos es mucho más el riesgo de hacer retraso del desarrollo psicomotor. Y finalmente, a que llamamos retraso del desarrollo psicomotor va a ser evaluado según este proyecto al retraso en la adquisición de habilidades en más de un ítem en una misma área o en más de 2 áreas
según la evaluación del test peruano de evaluación del desarrollo del niño. ¿A qué me refiero con áreas? Al área cognitiva, al área social, al área motora, entre otras, y que van a tener unos ciertos ítems este test, y que según el número de deficiencias, por así decirlo, que no hayan alcanzado los bebés a cierta edad, pues se va a calificar como retraso. Ahora, primero vamos a hacer una evaluación situacional para poder implementar este proyecto. Entonces necesitamos un equipo de trabajo multidisciplinario, que es uno de los pilares importantes en los sistemas de telesalud. Primero, el líder del proyecto, que va a estar a cargo de un neonatólogo, un subespecialista, que va a ser pues el que lleve a cargo la coordinación de este proyecto en el hospital de mayor complejidad hacia el área de rehabilitación y hacia los demás establecimientos de salud. Los médicos y este líder va a estar a cargo de un cierto grupo de neonatólogos del mismo hospital, que se van a encargar solamente del área de teleconsulta. Es importante decir que estos profesionales en este proyecto debieran solo encargarse del área de teleconsulta y no de asistencial, porque se sobrecarga mucho de trabajo. Debieran ser dos sistemas que trabajen al paralelo. Los médicos pediatras de cada centro de menor complejidad, que van a ser los encargados de detectar al paciente con retraso del desarrollo psicomotor ya previamente capacitados. Los médicos rehabilitadores, que van a estar en el establecimiento de mayor complejidad y que van a tener a cargo al grupo de licenciados o tecnólogos en terapia de rehabilitación infantil especializada, los cuales se van a encargar ya de hacer el contacto directo con el paciente, con el familiar, para enseñarle ciertas pautas de inicio de terapia desde su casa. Luego tenemos otros profesionales que también nos ayudan en todo el sistema de implementación, como es el ingeniero en informática, para asegurarnos de que hay un buen sistema de teleconsulta, un recepcionista que se encargue de recibir los datos de los pediatras de otros establecimientos, hacer el contacto con el neonatólogo, hacer el contacto con rehabilitación y poder agendar las citas con los pacientes debidamente coordinado con rehabilitación. Y finalmente un estadístico que nos va a ayudar con todo el tema de procesamiento de datos para ir viendo los impactos que hay a futuro y qué cosas podemos ir mejorando en el camino. Nuestro público objetivo pues sería directamente los familiares de los pacientes detectados con retraso del desarrollo psicomotor que adquieren esta teleconsulta. En cuanto al análisis del entorno, como sabemos, la teleinterconsulta existe desde hace muchos años y actualmente sigue vigente en muchos hospitales nacionales, en otros hospitales de menor complejidad también, el cual básicamente se encarga pues de consultas entre profesionales, especialistas o subespecialistas que no hayan en ciertos hospitales, para poder dar orientación antes de poder referir un paciente, ¿no? Y así ahorrar mucho tiempo. Pero el sistema de teleconsulta, de acercamiento directamente con el paciente, al menos en este tema de rehabilitación, aún no se ha instaurado. Y sería importante este proyecto porque ahorraríamos mucho en el tema de demora de citas, ¿no? Hay un cierto tipo de barreras que ya he mencionado que podemos mejorar a través de este sistema. Al respecto de evaluación del entorno facilitador, va a ser básicamente aplicada la aplicación de WhatsApp, que sería por donde los familiares van a llevar a cabo la teleconsulta con el licenciado en rehabilitación. En cuanto a retos y oportunidades, es importante tener en cuenta que los papás deben ser concientizados por el pediatra, que es el que va a captar a los pacientes en los establecimientos de menor complejidad, para hacerles saber que es importante la intervención oportuna de estas terapias. Cuanto más se demora en iniciar las terapias, el paciente puede tener mucho más retraso y eso impacta definitivamente en su calidad de vida a largo plazo. Lo importante es que lo sepan los papás para que se puedan adherir a este sistema, pero también para que pierdan el miedo de poder iniciarlo ellos desde ya, a empezar a hacer las terapias y puedan aprenderlas y capacitarse. También es importante lo que les mencionaba antes, de que los profesionales que se dediquen a este sistema sean solo los de la teleconsulta y que este sistema también asegure una protección de datos y la privacidad de la teleconsulta para el paciente.
En cuanto a la planificación ya de la implementación, vamos a ver paso a paso cómo sería el flujo. Primero el diagnóstico del retraso del desarrollo psicomotor por el pediatra a cargo en cada centro de establecimiento, que va a ser a través de la evaluación del test del desarrollo del niño. Entonces el pediatra va a consignar los datos del prematuro, datos importantes como nombre, edad gestacional nacer, edad cronológica, edad corregida, que en base a eso se va a hacer la evaluación de los ítems del desarrollo psicomotor, comorbilidades extra que tenga el prematuro el momento de la entrevista o de la consulta, como displasia broncopulmonar, cardiopatía, retinopatía, etcétera, que puedan también impactar en su vida y hacerle aumentar su retraso. Eso es algo que se va a tener en cuenta en las teleconsultas y a futuro con su evaluación con el rehabilitador. Va a consignar estos datos y se van a enviar de manera semanal, virtual, a la recepcionista que va a captar estos datos para presentarlo al neonatólogo a cargo, que va a estar en el establecimiento de mayor complejidad. Y él es el que va a organizar a su grupo de neonatólogos para que estén en constante capacitación con los pediatras y el seguimiento de estos bebés de alto riesgo. Luego van a hacer el equipo de neonatología el contacto con rehabilitación a través de la recepcionista para poder organizar el tema de las citas, agendar las citas, y el médico rehabilitador va a estar a cargo también de supervisar a su personal, a los licenciados en rehabilitación, para que se ofrezca un adecuado teleconsulta. Luego, en cuanto a seguridad y protección de los datos, como mencionaba, hay que asegurar que la teleconsulta sea dado en un lugar seguro, privado, en donde solamente esté el profesional que va a dar la terapia o la teleconsulta al papá, para asegurar la privacidad del paciente, del bebé, de los familiares. Y también, después de esta teleconsulta, el licenciado que hace la terapia va a recabar la información del paciente, los datos ya dados previamente por la digitadora, lo que se encontró en la teleconsulta, la recepción o no de los papás, lo que se ha enseñado, para que forme parte de la historia clínica que después a futuro el médico rehabilitador va a recepcionar cuando los pacientes sean referidos y lleguen a ellos. En cuanto a los procedimientos operativos, como dije, el diagnóstico se va a basar en el test peruano de evaluación del desarrollo del niño, que es el que está protocolizado por MINSA. Actualmente en nuestro país va a haber una capacitación continua, tanto de pediatras como de licenciados, para un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. También la capacitación a padres es importante, como mencionaba. Y en cuanto a las consideraciones de equidad o de igualdad, es importante recordar que debemos establecer un lenguaje sencillo, sobre todo del profesional que está directamente en contacto con los papás, ¿no? En este caso va a ser el pediatra, en este caso va a ser el profesional en rehabilitación, para que de una manera sencilla puedan entender las cosas que ellos van a realizar con sus pacientes, y también que este sistema de telesalud asegure que todo el paciente que está asegurado en el MINSA pueda acceder a este sistema, e incluyendo a los que tengan algún tipo de discapacidad. Después de las teleconsultas se van a asegurar unas encuestas a los padres para que se pueda ir analizando cada cierto tiempo una retroalimentación, ¿no? De lo que está yendo bien, de lo que hay que mejorar, las sugerencias, etc. Luego tenemos la parte del presupuesto, que es importante. En todo proyecto de telesalud hay que considerar todos los costos, todo lo que va a ser necesario, porque es importante. Después vamos a hacer a largo plazo un análisis de si es que todo este gasto es rentable para el sistema que estamos implementando. Los profesionales de salud, pues hemos considerado sus remuneraciones mensuales para todos los que trabajan en el equipo multidisciplinario, como el líder, como los neonatólogos del servicio, los rehabilitadores, los terapeutas, los pediatras de los otros establecimientos, otros profesionales como el ingeniero, recepcionista, estadístico, cada uno, y lo que sumaría mensualmente por profesional. Además, insumos, equipos como las laptops, celulares, que van a ser utilizadas tanto en rehabilitación, en neonatología, en la teleconsulta, en pediatría, y las impresoras, también el internet es importante tener en cuenta, porque en cada establecimiento tiene que haberlo para que se instaure este sistema que voy a implementar. Y los costos de mantenimiento, pues los equipos cada tanto van a necesitar un mantenimiento, eso también genera un costo.
y toda la fuente de financiamiento vendría a ser dado por el MINSA. Después tenemos la fase de monitoreo. Vamos a ver qué herramientas vamos a implementar para una continua mejora. Tenemos primero que tener indicadores de estructura. Vamos a asegurar que el personal esté capacitado, tanto el médico que evalúa, el terapeuta. Los centros a los que vamos a establecer esa telesalud tienen que ser centros que cuenten con internet, y como el sistema va a ser dado a teleconsulta por WhatsApp, los familiares deberán tener un teléfono que pueda acceder al sistema de videollamada por WhatsApp. En cuanto a indicadores de proceso, el recepcionista y el estadístico nos va a ayudar con el número de teleconsultas dados semanalmente para poder llevar un registro. Se va a enviar una encuesta después de la teleconsulta a cargo del recepcionista por WhatsApp a cada familiar para ver cómo evalúan ellos la teleconsulta recibida, para a posteriori ver el nivel de adherencia y las sugerencias que se pueden mejorar en el camino. En cuanto a indicadores de resultado, vamos a hacer un análisis anual de adherencia. Es decir, los pacientes que el pediatra capta en sus establecimientos con el diagnóstico de retraso de desarrollo psicomotor, ¿cuántos de ellos en realidad se suman a este sistema de telesalud antes de ser referidos? ¿Cuántos de ellos empiezan estas terapias desde casa antes de que meses después los pueda ver un rehabilitador o puedan empezar terapias presenciales? Y esto se va a ver en impactos a futuro de cuánto tiempo, por ejemplo, se disminuye el tiempo de terapia por paciente, el tiempo en que ellos mejoran este diagnóstico de retraso en cuanto resuelve. También se programa hacer un seguimiento cada 2 años para ver reducción de diagnóstico de retraso del desarrollo psicomotor, que es lo que esperaríamos, y también para ver si es que hay reducciones de costo, ¿no? A nivel hospitalario, si es que se reduce el costo de atención, de consulta, de rehabilitación, el costo por terapias, que suele ser muy alto, y de esta manera veríamos si es que hay impacto antes y después de la implementación de la telesalud. Después, a nivel de mejoras continuas, se planean hacer reuniones cada 3 meses con todo el equipo multidisciplinario reuniéndose de manera virtual para ver cómo está yendo este sistema, cuál es el flujo que se está siguiendo, cuáles son las mejoras, cuáles son los problemas que cada uno ha detectado desde su lugar para ver qué se puede ir mejorando. Y también capacitar a través de actualizaciones cada 6 meses a los profesionales en sí para ver el tema de diagnóstico. El test que vamos a aplicar en este proyecto, pues cada cierto tiempo se puede ajustar el protocolo si es que hay algún cambio para mejorar el diagnóstico oportuno, y también la supervisión de los terapeutas para una implementación de terapias adecuadas y actualizarse cada cierto tiempo para unas buenas pautas a los pacientes. A manera de conclusión, el retraso de desarrollo psicomotor sigue siendo una problemática en los pacientes pediátricos y mucho más aún en los prematuros, que es el grupo etario que hacia donde queremos apuntar en este proyecto, de tal forma que un acceso oportuno, una atención especializada para abordar el problema es importante, ¿no? Este proyecto de teleconsulta entonces busca ayudar a estos pacientes, en primer lugar, a diagnosticarlos de manera oportuna y después a que puedan acercarse o podemos acercarlos a un sistema de terapias pronto, ¿no? Y que lo pueden empezar en casa, pueden perder ese miedo para empezarlo ellos, de tal manera que no lleguen de manera muy tarde a un centro de mayor complejidad y que no lleguen con mucho más retraso, que es lo que se busca, ¿no? Porque a la larga esto va a impactar en la calidad de vida, que es lo que realmente buscamos en los prematuros. Esas son las referencias que utilicé para mi proyecto y eso sería todo. Muchas gracias.